Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12. Hoy principalmente queremos centrarnos en los versículos que van del 18 hasta el 19. Cuando amaneció, se produjo un gran alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. Luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Bien, queridos amigos, aquí es como un resumen, ¿verdad?, de todo nuestro relato de la liberación milagrosa de Pedro. Ciertamente que la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, es, según Hechos de los Apóstoles, quien va guiando. No nos olvidemos que la teología de Lucas, peñan de yara pues tu maranga tu unendiga tu moibo y la yeya pomba ebe. Apealo esa caña de. Peñan de yara ba esa pomba apo peñan de corazón, peñan de yara ba esa pa omba apo peñan de recobebe. Apeala ya de mongu, apeala ya de mo pununia, apecha mantea veña de catuta la yeya po. Alleva coñan de iglesia milla es aisa teuazú. Nuestra comunidad bien formada, organizada, pero porque es la fuerza del Espíritu Santo. Peñan de yara, jaemanteco y catuta la ñande mocune. La ñande ñañe punuta o peñan de acane, peñan de aputu unientes a peñan de yaipotaya ya po, yaicuama moto pa yaguatañaina, ¿verdad? Hay tantas propuestas humanas, pero que sin embargo solamente miran los intereses, así como dice justamente intereses humanos, intereses del dinero, intereses del poder, intereses que queda para algunos nada más. Estaremos mejor. ¿Estaremos mejor quién? Todos estaremos mejor. O todos debemos estar mejor. La nación, la patria, todos somos, todos. Entonces, sin distinción de bandera, de color, de religión, de partido, sino que aquí todos tenemos que apuntar a lo ideal, que es la comunidad humana por una parte, y la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, el seguimiento de Jesucristo, recordemos que es un evangelio, es una buena noticia para que nosotros podamos tener un modo de vida de humanización. Upeago dice el ser cristiano. Seguir a Jesucristo es seguir una enseñanza, una forma de vida, secuela Christi.
ñañemón barete hangua, ya esa hangua, peña de aputu uy, ya esa pe ya peichamante y catuta ñandela ya yapo, pe y pona mía. Upeago dice entonces el encontrarse con Jesucristo. Encontrarse con Jesús no es ese angelito, no es ese que Eva upebe allí aprende donde voy a aprender esa cuapeña lleva, sino que es encontrarse en el modus vivendi, en el latín, que quiere decir es el modo de vivir, la manera de afrontar nuestra propia existencia. Entonces, cuando Pedro pronuncia, cuando Pedro predica, cuando Pedro da a conocer el Evangelio, y uno de ellos aquí es justamente Herodes. Recuerden que antes de esto, Herodes dice, mandó ejecutar a Santiago. Santiago era el obispo, ¿verdad?, en ese momento de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo? Porque siempre pues, la palabra de Dios te habla y te dice, o poco, allá veo, de callo ire, de pesa ire, o poco de nambire, y esa es la gente, ¿verdad? O sea, es un desafío muy grande. Y ahí es donde nosotros no podemos absolutamente entonces aguantar. Entonces enseguida ya pererea lleva de aquí para allá, entonces ya nos embaitemos la icatumía y sacamos las garras, nos queremos defender. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo lo nuestro, queremos seguir viviendo nuestra comodidad, queremos seguir robando, queremos seguir encima, ¿saben qué? Otra cosa, acallando nuestra conciencia. ¿Qué significa eso? Que ella pojina peibaía, pero vos entonces queremos entonces procurás tapar, procurás engañarte primero a vos mismo en tu propia conciencia. Y eso no es así, ¿verdad? Porque ante Dios es imposible hacerlo. Entonces, queridos amigos, eso es lo que aquí nos está queriendo transmitir la palabra de Dios a través de este libro. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñee invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos muestra este camino por el que tenemos que esforzarnos siempre, ¿verdad? El camino de la palabra de Dios. Hoy nosotros leemos del libro del Éxodo, estamos en el capítulo 19 del 1 al 2 y luego del 9 al 11 y del 16 al 20. El primer día del tercer mes después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. El Señor dijo a Moisés:
Yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrá en ti una confianza a toda prueba. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió: ve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Queridos amigos, Yaguatamas Inaguria lleva el camino del desierto, el camino del éxodo. Salir de nuestra esclavitud, ir hacia la libertad. Pero upeaná, queridos amigos, coaves acuero ujoño campata y bay, frente a la montaña del Sinaí. Salieron de Refidín, nos cuenta, después de haber pasado ya el Mar Rojo. Ya la primera liberación, el primer signo, pasar el paso de la esclavitud a la vida. Pero Goan estaban hacia la tierra prometida. Nos encontramos ante la montaña del Sinaí significa, queridos amigos, la montaña siempre la presencia de Dios. Vamos a acampar aquí porque el Señor dice, nos va a dar la ley, nos enseñará cómo tenemos que vivir. Salimos de una esclavitud en donde nosotros no podíamos ejercer nuestra propia libertad. Éramos esclavos. ¿Cuántas veces, queridos amigos, somos esclavos de nuestros pecados? ¿Cuántas veces somos esclavos de nuestras pasiones? ¿Cuántas veces somos esclavos simplemente de nuestro querer, simplemente de aquello que nosotros deseamos? Sin embargo, hoy el Señor nos invita una vez más a acampar frente a la montaña, a escuchar lo que Dios nos quiere decir, a recibir sus mandamientos para que podamos hacer este camino de salvación. Ya llegué que no pea peñan de yara, pea yepa y catujanguay, ya llegue esa pea, ya llegue esa cuá, ya je yapen ba iba y jaco angañe punua yepa yaguata, ya hendube y ñe, los mandamientos que el Señor nos dará, los mandamientos que el Señor dejará impregnado en nuestro corazón para que lo llevemos a la tierra de Dios, a la tierra prometida. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús,
ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando esta última partecita del capítulo 12, sobre todo que va del 6 hasta el 19. Aquí nosotros habíamos hablado sobre esta liberación milagrosa de Pedro del calabozo. Allá Ustedes cuando yo explicáis era una narración maravillosa. Estudia por severo y en cada uno de nuestros cursos bíblicos, porque está maroñemon que está sobre este aspecto, porque siempre toda liberación, salir de una esclavitud, salir de una prisión en la que nos encontramos nosotros, significa en nuestra vida, significa que estamos presos, estamos atados principalmente a nuestros deseos, estamos atados a nuestros egoísmos. Aumimba es un mía, iba ya lleva. La ñañen botu, pepejina, da ya yesa, cuaina, ñamañay. Ella huesa, más se la hace abuela, no ves más que una cuarta de tu nariz. Una cuarta de tu nariz. Entonces, ya en duana, ya es sana, ya muy bien, ya mindu, ya de corazón, ya mindu, ya de acá me veis. Allá es a mí, va, epa y catula, ya pola, ya mañana mi vejangua. Mirar lejos, mirar entonces el bien de la gente, de la comunidad. ¿Para qué el Señor nos puso en este mundo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Entonces yo no sé por qué uno se deleita, o en un mío ya deleitado, lleva haciendo el mal, o por bondad, y entonces sabe bien que con eso le está dejando pobre a la otra persona, le está entonces despollando, le está sacando, ¿verdad?, de esos bienes que le pertenece a la comunidad, a todos. Y peor todavía, porque después muchas veces entramos también en politiquerías con respecto a eso, ¿verdad? Y sabemos bien que es una persona que está robando, que es una persona que está en el mal, que es una persona que no está haciendo el bien a la comunidad, pero ya. Ustedes dicen entonces que nosotros también estamos apañando por una parte el mal, por otra parte también nosotros estamos colaborando con el mal, así como suena. Estamos colaborando. Ñande hoy la yipota entonces pe iba hoy coñan de agüitebe.
porque yaja becuericuera, yaja ya zapucay, yaja ñambo urra, yaja ya yepopete, yaja entonces ya le comí janguala ñande soquete en vez de que ñañe motawi o mía lleva, ñañe por un ñande ya pope y por la mía, ¿verdad? O sea, cada uno con tantas riquezas, inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Entonces, como nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado, la honestidad, el amor, el cariño. Mimba es un piengo. La ñande, entonces, y ahí te llega, la ñamuñe, pues mi llega, lleva, ya huereco, ñandereco, pues añamos sarambi, allí cuacandero de teatro. Por eso, queridos hermanos, depende mucho de nosotros. Depende entonces que esta palabra de Dios llegue hasta el corazón. Y eso es en realidad lo que hoy este libro nos está enseñando en el capítulo 12, cuando nos habla de la liberación milagrosa, te dice por otra parte, milagrosa. El milagro del que nosotros estamos hablando es también de esa colaboración que nosotros tenemos que dar con Dios, ¿verdad? Nuestra colaboración es nuestra apertura del corazón, de la vida. Nosotros nos ponemos en manos del Señor, como diciendo, bueno, nada veces hay meñande, yaras hay potalle pande, ella por mí ve por a mí, a pesar bebe, nada veces hay muy pende donde veñande, yara, hay potande, se putuvo mi, ¿verdad? Esa es la verdadera colaboración que nosotros damos a Dios para que el mundo pueda cambiar y para que el mundo pueda ser diferente. Y todo, por lo tanto, va a depender de nosotros. Y eso es lo que fuimos narrando. Pero ahora, fíjense que es muy interesante porque estos últimos versículos de esta narración ahora está comenzando a hacer una evaluación, ¿verdad? Porque lo de hoy hace, va a evaluar cuál. Y entonces vemos cuál es después, al final de cuentas, también nuestro final. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande Yara ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal ñande Yara ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. ñande Yara ñe,
ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, los Hechos de los Apóstoles, cómo nosotros, ¿verdad? Aquí nos encontramos ante el Señor, cómo nosotros nos encontramos ante la comunidad. Nosotros habíamos leído y habíamos dicho, cuando amaneció se produjo un gran alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Esto es uno de los grandes eufemismos, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí en la Biblia. El alboroto, va eloicoa, va ella loicoa pepe lleva, va ese bigoñán de nosotros que estamos aquí. Cuando nos describía, ¿verdad?, nos decía luego que Pedro estaba allí, dormía entre dos soldados, en primer lugar. Dormía entre dos soldados. Segundo, estaba atado con dos cadenas. Lleva. O sea, la narración te va dando a entender que esta prisión o este deseo de aprisionar el bien, de aprisionar la palabra de Dios, de aprisionar el evangelio de Dios, después será imposible. Coabea lleva esa cande, ¿verdad? Toda la máxima seguridad, porque no payo bebejina, porque después dice, además de que estaba atado con dos cadenas, los otros centinelas, hoy ven a la centinela cuerara, vigilaban la puerta de prisión. Y de pronto, bueno, y ahí comienza ya la narración para decir que a Dios nadie lo puede detener, a Dios nadie lo puede asegurar ni con cadenas ni con nada. Y eso nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Aquí entonces tiene que haber un deseo nuestro y sobre todo tiene que haber esa quietud del alma, del corazón, porque ñande oiña y me veñan de yara, guatabe lleva, peñan de yara arapere ñande ña y meñaina. Apecha ña y meñaino, ñande ña y meroñaina, justamente sucede lo que Pedro está haciendo, porque a pesar de esta situación de dificultad de prisión, nos contaba y nos decía que Pedro dormía. Pedro estaba tranquilo. Ya te diga tú y la yaquela anda ya huereco y nos la conciencia en paz, la conciencia tranquila. Sacerdote, 29 años como sacerdocio yarecoina, lleva 29 años de sacerdote. Está más en y por ahí lleva, porque ya no me debe ministerio, pea. Regendu Hanguara y Putu Hanguan de la Pichapela y Catumino en Bojaza también el perdón, la alegría, la paz, la serenidad. Porque en el fondo, queridos hermanos, queridos amigos, no hay mejor regalo de parte de Dios que tener la conciencia tranquila. ¿Me entendemos? Entonces, ¿saben por qué yo le estoy diciendo? Y le estoy diciendo eso porque con mucha gente, sobre todo en esa situación que nosotros pasamos históricamente también en nuestro querido Paraguay, lastimosamente, ¿verdad? Épocas bastante dolorosas, bastante difíciles, y a grandes personajes, ¿verdad?, de nuestra historia que han maltratado personas, que han matado personas, que han usurpado los bienes de la nación, de las personas, de las familias, en fin. Pero después, queridos hermanos, ¿verdad?, después de un cierto tiempo, después de haber pasado 10, 15 años, entonces cuando parecía que todo comenzaba ya y entrábamos en nuestro camino nuevo, diferente, ¿verdad?, de la paz, de la serenidad, peañe, bueno, papo, ahí comienza, porque
Queridos hermanos, la conciencia es así. La conciencia, yo siempre le defino como pealayan de policía yaguerecoaina. Pealayan de policía, porque peala y añandejina, ahí baita ñande, pean de ella, poñana, peare ya pona, pean y pona, pean y vaya lleva. Y por eso nomás me hacía recordar esto, cuando Pedro dice dormía tranquilo, a pesar, ¿verdad?, de todas estas dificultades. Quiere decir que Pedro tenía la conciencia tranquila. Doy apuyu pemba eve. Upea dice ina oñe ñandu pona llepa opeare oñe muy veñan de yara no debe ahí bueno se ave y meñan de yara ella pone la ella posea de la rigua sos el dueño de mi vida, sos el dueño de la historia. Llegó a ver, entonces estoy solamente como un soplo, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios. Hevel Hevelin, Vekol Hevelin, algo hebreo ve y dice, todo es vacío, todo pasa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, ya entendé por nada, Pedro entende por nada. Por eso que está tranquilo desde su propia conciencia. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame.
todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro y mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel.
Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan.
Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí estamos ya al final. Decíamos que aquí se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque le buscan aquí por todas partes, pedían explicaciones, Baelo y Coacué, no solamente los soldados, sino que también las autoridades. Baelo y Coacué, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Muy la prende preso, muy Pedro. Entonces, ellos querían explicarse qué había pasado con Pedro, muy coí. Dos que estaban durmiendo ahí con Pedro, es decir, que estaban juntos. Pedro además que estaba todo encadenado. Pedro que además estaba entre rejas y de nuevo con guardia. Y además te decía, lo pasó la primera guardia, pasó la segunda, apareció el ángel, bueno, ya es a mí. Estaba en el calabozo, todo bien, sacudió a Pedro, levántate. Bueno, tienes que ponerte el cinturón, hay lindas palabritas, ¿verdad? Las sandalias. Cúbrete con el manto y sígueme, son expresiones teológicas maravillosas que nosotros ya
hemos reflexionado, ya yo me mega tu anguaisa, pewebi mija peesa mía lleva, va la ya eva cue, amba esa vaya güero guataina o mimba mía lleva, amba esa la y catula ya explica con amba eco, mirando sobre todo del Antiguo Testamento, mirar los cursos bíblicos anteriores sobre esto. Bueno, y así Pedro salió, lo seguía y dice, no se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo. ¿Se dan cuenta? Con esto te está diciendo el autor sagrado que es la gracia de Dios la que está actuando, que es la gracia de Dios la que está acompañando, que es la gracia de Dios la que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros mismos para salir de nuestra prisión. Ya llegó entero este por lo menos en la teoría lleva peña de apunto uña de jay cuala peña de yarane diga tu moeja oiña de la ñaseña. Pero la fuerza de Dios es la que nos entusiasma, la fuerza de Dios es la que nos saca de todas estas angustias. El ángel le dijo, tienes que ponerte el cinturón. Bueno, y así se va. Pasaron así. Ahí está, el versículo 10. Pengo la guardia jineguri. Porque era como preguntarle, aquí hubo corrupción, ¿qué pasó? ¿Por qué le dejaron salir? O sea, nadie pensó, Herodes y toda esa gente, los jefes no pensaron absolutamente entonces que Dios podría actuar. Es casi como nosotros también, ¿verdad? De nuestra vida actualmente. Estado en la Yapuala y Bahía, lleva ella permiten cosas, ¿verdad?, que sucedan en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra iglesia. O sea, permitimos, dejamos que sucedan. Apea entonces la oikuasea Herodes. Ustedes permitieron que suceda esto. Ustedes permitieron que Pedro se escapara. Entonces aquí queríamos saber, ¿verdad? Sobre todo Herodes y los jefes vuelven a preguntar, ¿cómo es que Pedro, ¿verdad?, se escapa? Y por eso hace cuentas y los llama y les dice. Se produjo entonces un gran alboroto y evidentemente, porque se acuerda cuando hay es lo que pasa, decíamos nosotros muchas veces también, ya no te acuerdan, o sea, vamos a traer un poco a nuestra vida actual también. Se produce un gran alboroto, pero el alboroto no es simplemente entre ellos, que esto, aquello. Eso es si hay honestidad y si hay bondad con el pueblo y si hay un buen deseo de hacer bien las cosas, ¿verdad? Una buena gestión. Que mucho nosotros sabemos que da lo igual su eterella, ¿verdad? Sino que al revés. ¿Cuántas veces yo he encontrado y he escuchado, ¿verdad?, a la gente diciendo, vos estuviste ahí, debió y ya que he puesto, vean, vais a la de allá va la de enriquecer, o sea, estamos directamente animando a que exista ese gran alboroto, pero de una forma negativa. ¿Para quién? No para él o para ellos, sino que el alboroto es justamente lo que nosotros como consecuencia traemos para toda una nación, para toda una iglesia, para toda una familia. Cuando nosotros no vivimos y no hacemos lo que Dios quiere que pongamos al servicio de nuestra comunidad. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Se dan cuenta que Hechos de los Apóstoles es una cosa maravillosa. Nos enseña a dar pasos importantes en la vida. Y así entonces, queridos amigos, me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor y sobre todo el Señor nos bendiga siempre a todos como comunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.